La laguna de Aculeo, un lugar que permaneció seco durante aproximadamente 5 años, desde el año 2018 hasta el 2023. Luego de unas intensas lluvias que hubieron en ese último año, la laguna pudo recuperar su agua y eso también abrió el debate sobre la conservación de este lugar. Claramente abrió la polémica sobre cómo se debe conservar el lugar y cuáles fueron los principales factores que hicieron que la laguna se secara. Hoy en día hay una decisión oficial y es que la laguna se considera como un humedal urbano y esto podría cambiar la forma en que se utiliza y se planifica todo el entorno que hay alrededor. Pero así también nacen preguntas y es cómo se va a administrar todo el lugar ahora que la laguna es declarada humedal. ¿Qué va a pasar con la agricultura? ¿Qué va a pasar con los propietarios que viven alrededor de la laguna? ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿Y qué va a pasar con todo el ecosistema ahora que ya es declarado oficialmente como humedal urbano? Pero la pregunta más importante es saber si el hecho de que se proteja un humedal va a generar o no un conflicto entre lo que es el medio ambiente y la gente que vive en el sector. Y para entender eso tenemos que saber exactamente qué fue lo que se declaró. El día 26 de diciembre del año 2025 se declaró oficialmente a la laguna de Aculeo, el estero de Pintué y el estero Santa Marta como un humedal urbano, considerando su área en 1107,52 hectáreas. Este humedal se encuentra en la comuna de Paine, en la región metropolitana. Y esto también incluye algo muy importante y es que legalmente se hizo la conexión entre estos tres lugares, el estero Pintué, el estero Santa Marta y la laguna, como un mismo ecosistema que debe ser protegido. En este caso, el Ministerio de Medio Ambiente lo que hizo fue determinar una relación directa entre estos tres lugares, por lo cual están totalmente conectados de manera superficial como subterránea. Pero aquí aparece una pregunta muy importante y es por qué un lugar que permaneció completamente seco puede ser declarado humedal. Y es que un humedal no necesariamente tiene que tener agua todo el año, también puede ser de forma temporal y eso se determina prácticamente por tres cosas principales. Primero es que debe haber una vegetación adaptada a los ambientes húmedos, también que el suelo tenga ciertas características y que el agua sea de forma temporal o permanente. En este caso, Aculeo presenta las tres características y para llegar a esta conclusión no se miró cómo estaba la laguna en determinado día, sino que se realizaron distintas imágenes a través de diferentes años para poder determinar cómo debía aplicarse la aprobación de humedal. Así podemos ver que lugares que son visiblemente secos en alguna época, otras veces contienen agua. Por esto se determinó que ciertos sectores que aunque permanecieran secos durante etapas temporales, podían ser también considerados dentro del humedal. Pero ahora aparece una pregunta más importante y es saber hasta dónde llega el humedal. Porque decir protejamos Aculeo es fácil, lo difícil es cuánto de eso vamos a proteger. La propuesta inicial presentada por el municipio de Paine determinó que fueran 1080 hectáreas, pero el Ministerio de Medio Ambiente, con su análisis, sus investigaciones de la vegetación, del agua, del suelo y cómo es toda la geografía del lugar, al final determinó que sean 1107 hectáreas, dejando algunos lugares dentro del humedal y otros fuera. Y dentro de ese lugar existen casas, campos, caminos, propiedades, lugares turísticos. Y entonces aquí aparece una pregunta importante y es qué pasa si mi terreno, en este caso de los propietarios, queda dentro del sector que se determina como humedal. El Estado se queda con los terrenos. La declaración de humedal no significa que el Estado se haga dueño de estos territorios, pero existe un obstáculo importante y es que aunque la propiedad siga siendo privada, no se podrán realizar ciertas actividades que afecten directa o indirectamente a lo que es considerado humedal. Por ejemplo, construcciones, rellenos de tierra, extracción de árido, intervención del agua o también la extracción de forma deliberada que genere que esto produzca un deterioro en el sector. Y si bien la Municipalidad de Paine prohibió el uso de motores en la laguna a través de una ordenanza municipal, la Contraloría se pronunció al respecto revocando esta medida. Por lo tanto, más allá del punto de vista que pueda tener cada uno,
esto ya está respaldado por dicha institución. Pero esto no excluye el hecho de que se pueda hacer abiertamente alguna intervención que altere el humedal desde terrenos particulares. O sea que una cosa es ser propietario del lugar y otra es qué se puede hacer dentro de ese territorio. Y justamente aquí es donde se produce la polémica. Entonces ahí la pregunta ya no es qué quiere hacer en el terreno, sino ¿va a afectar o no al humedal? Al final lo que busca la declaración es poder proteger todo el ecosistema completo. Y aquí es donde entran en juego las lluvias, los esteros, las cuencas, la agua subterránea, la agricultura y también los derechos de agua. La declaración tampoco significa que se saquen por completo los derechos de agua, y esto no es necesariamente una versión y una opinión personal, sino es como se está estableciendo por ley. No significa que se vayan a restringir totalmente los derechos de agua, sino que va a haber una restricción mayor mediante la regularización. Todo esto se ve en el papel, hay que verlo también cómo se va a aplicar en la práctica. Y eso también es la dudas que generan todo este movimiento que ha sido declarar humedal urbano a Culeo, y la polémica que existe entre la gente que tiene derechos de agua, que tiene sus pozos o ciertas construcciones que se pueden ver ahora afectadas con esta nueva protección de los humedales. Y aquí también vuelve a surgir otra pregunta, y es cómo hacemos coexistir el hecho de que Aculeo es nombrado un humedal urbano versus el uso del terreno y los derechos de agua. Hasta aquí aparecen dos posiciones. Por uno, los que dicen que hay que proteger a Culeo, y por otro también los que dicen que sí, que hay que protegerlo, pero que también se considere a la gente que vive en el sector. Al final lo que se busca es poder mantener ese equilibrio, que se protejan los humedales, que se proteja la fauna, que se proteja el ecosistema sin que haya un abuso, una demanda excesiva que haga que se produzca un desequilibrio y que a la larga no sea un beneficio, sino algo mucho más perjudicial, que sea quedarse sin laguna, no solamente acá en Aculeo, sino con todo el problema de la crisis hídrica que hay en Chile y que está afectando al final a todas las comunidades. No es tanto lo que diga la declaración, sino cómo se va a aplicar en la realidad. ¿Qué tanto va a ser la protección directa de la laguna y su estero? ¿Qué tan cierto va a ser la regulación que va a haber entre medio ambiente y comunidad? ¿Y cómo se va a mantener ese equilibrio? Esa es la gran interrogante que todos nos hacemos. Entonces volvemos a la pregunta inicial de qué significa que Aculeo haya sido declarado humedal urbano. Y es que existe un límite oficial donde el Estado se encarga de proteger estos lugares de que no sean atentados por la extracción de agua ni cualquier otro elemento que pueda destruir el sector, ya sean las construcciones, la extracción de árido o también los pozos profundos que hacen que la laguna más adelante se pueda secar. Eso tampoco determina que el Estado pueda tener un control absoluto sobre eso, sino que más que nada es una regularización para que se sostenga el equilibrio entre lo que es el medio ambiente, el ecosistema y las comunidades que viven en el lugar. Concluir esto, la verdad que puede ser un problema que puede llevar mucho tiempo, pese a que ya es declarado humedal urbano. Hay mucha gente que todavía está en desacuerdo. De hecho, se puso una interpelación para que se revirtiera la decisión de que Aculeo sea humedal, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, tienen sus razones. La controversia, el debate sigue estando presente. Lo importante ya de todo esto sí es que Aculeo ya es declarado humedal urbano, y eso también le va a dar una garantía, al menos legal por ahora, de que esté protegido. Queremos que eso en la práctica también sea efectivo y que también traiga un beneficio para todos, no solamente lo que es la laguna en sí, sino que la gente que vive acá en el sector. Ya ha habido mucho debate, quizá un enojo entendible también, porque este lugar algún día se secó y fue producto también de la intervención humana con la extracción de agua, la sequía, todo un conjunto de factores que se juntaron hicieron que la laguna se secara en ese tiempo. Por lo cual es necesario tener un control sobre esto para que al final todo se pueda sostener, como lo mencionábamos repetidamente, en equilibrio lo que es el ecosistema y las comunidades que conviven en el sector. Así que desde aquí, desde el sector de Pintué,
Nos vemos en un próximo video, espero que también haya sido de su agrado. No olviden suscribirse al canal, que seguimos subiendo contenido de acá de la zona a los que les interese Plan Bitácora. Aquí estamos subiendo contenido cada semana.